Los de la oposición están totalmente desesperados, suben a tribuna a ofender, a provocar, a decir una sarta de mentiras. Veamos lo que dice aquí el senador Anaya y cómo se comporta en la tribuna. Con mucho gusto le contesto su pregunta, senador. Le voy a decir qué es lo que tenemos. Tenemos dignidad. Por eso nosotros sí vamos a votar en contra, porque usted sabe perfectamente que esa subcuenta de vivienda es dinero de las y de los trabajadores. Son 2 billones de pesos. Ningún gobierno se había atrevido a tocar el dinero de la gente. No tienen vergüenza con lo que están haciendo. Pero ahí no acaba el problema. No nada más van a disponer del dinero de la gente, lo van a hacer además sin vigilancia. Vean nada más, y por favor, abran el dictamen y sigan los artículos, y si falto a la verdad me corrigen. Artículo 17, Comisión de Vigilancia. Con la ley vigente, 9 integrantes. 3 de los trabajadores, 3 de los empleadores, 3 del gobierno. Como esto es un atraco, no quieren comisión de vigilancia. ¿Cómo queda la ley reformada? Igualito, 9 integrantes, pero ¿cuántos del gobierno? 5. Tiene mayoría el gobierno, y a los trabajadores le dejan 2 y a los empleadores 2. Se acabó la comisión de vigilancia para que puedan ejecutar el atraco. Artículo 18 bis, comité de auditoría. ¿De veras no les da vergüenza? Eran 3 integrantes. ¿Cuál tiempo? ¿Qué no saben que apenas estoy contestando la pregunta? Observen el reloj. Hasta da lástima verlos así. Artículo 18 bis, comité de auditoría. Había 3 integrantes, 1 de los trabajadores, 1 de los empleadores, 1 del gobierno. Lo cambian a 9 integrantes, 5 del gobierno, 2 de los trabajadores y 2 de los empleadores. Otra vez, mayoría del gobierno para que puedan consumar el atraco. Artículo 25 bis, comité de transparencia. Vean nada más, es que hay que ser cara dura. El comité de transparencia tenía 3 integrantes, 1 de los trabajadores, 1 de los empleadores, 1 del gobierno. Lo aumentan a 5, le dejan 1 a los trabajadores, 1 a los empleadores y se despacha con 3 el gobierno. Entonces ahora tienen mayoría en la comisión de vigilancia, en la comisión de auditoría y en el comité de transparencia. Van a disponer de 2 billones de pesos de las y los trabajadores sin control alguno. Tenía antes, en la ley vigente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores facultad para supervisar. Le quitan las facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se la entregan al gobierno por conducto de la Secretaría de Hacienda. Y todavía dijeran ustedes, bueno, vamos a disponer de 2 billones, lo vamos a hacer sin controles, pero vamos a poner el dinero en manos de un extraordinario administrador. Pues ni siquiera. Resulta que van a poner 2 billones de pesos de las y los trabajadores en manos de quien en su momento quebró Pemex. Permítame, senadora Anaya, hay 2 manos levantadas. Permite que primero las damas, senador Cortés. Senadora María Lili del Carmen Telles García, ¿con qué objeto? Una pregunta. Sí, la senadora Telles García quiere hacerle una pregunta, senadora Anaya. Con mucho gusto, presidente. Tiene 1 minuto para hacerla, 2 minutos para responder. Senadora Anaya, ¿qué tanto considera usted que es el riesgo de que terminen quebrando al Infonavit y que cuando los trabajadores quieran su dinero no exista, dado que está en manos del mismo que quebró a Pemex?
Adelante, senador, tiene 2 minutos y sigue corriendo. No necesito especular para responder su pregunta. Cuando el actual director del Infonavit fue director de Pemex, dejó a Pemex como la petrolera más endeudada del mundo. Solamente Pemex Refinación perdió más de 900,000 millones de pesos. Ahora va a administrar de las y los trabajadores prácticamente el doble de esa cantidad, 2 billones de pesos. ¿Qué se prevé que va a ocurrir? Que el señor los va a administrar mal y que cuando las y los trabajadores pidan ese dinero para, junto con otro crédito y sus ahorros, poder comprar una casa, no va a existir ese dinero, porque reforman la ley y se dan la licencia de poder utilizar el dinero que, como bien dijo el senador Márquez, es dinero sagrado. No son impuestos, es dinero que a las y los trabajadores mes con mes les retienen de su propio salario. Es de veras una infamia que le quiten a las y a las trabajadores su dinero. Y ahí no termina el problema. El problema es que quien lo va a administrar es una persona que sabemos por su paso en Pemex que no tiene capacidad administrativa. Yo lo reto a que alguien de aquí suba a la tribuna y nos demuestren que el 17 no sacó a los trabajadores de la mayoría, que nos demuestren que el 18 bis no le entregó al gobierno el control del comité de auditoría, que en el 22, fíjense nada más, todavía en la comisión, en un descaro absoluto, decían, no, pero miren, a la Asamblea General ahí no le quitamos poder a los trabajadores. Claro, lo que no dicen es que antes la Asamblea General nombraba al director, ahora ya no, le quitan el poder a la Asamblea General senador, y se lo entregan. Permítame, el senador Marco Cortés, ¿con qué objeto? Para que me haga el favor de preguntarle al orador si me acepta una pregunta. Con mucho gusto, senador Anaya. El senador Cortés quiere hacerle una pregunta. Dígale por favor al senador Cortés que sí acepto su pregunta. Tiene 1 minuto para hacer Ay, la mana, pregunta, sí te la acepto, 2 minutos para contestarla. Gracias, Adelante. senador presidente. Senador Anaya, en estas épocas navideñas, quisiera preguntarte, ¿qué opinas que los senadores del régimen morenista se pavoneen diciendo que ganaron una mayoría, aunque haya sido con sobrerepresentación, y a pesar de eso no tuvieron la mayoría calificada? ¿Qué opina usted, senador Las Anaya, mismas de que mentiras de siempre? corrompieron a varios senadores cooptándolos con amenazas, amenazando de si no jalaban con ellos, metían a la cárcel a su familia y con dinero para los que ganaron por la oposición y hoy se fueron a la mayoría que no representa la voluntad del pueblo de México? ¿Qué opina, senador Anaya, de que esa bancada esté llena de expriistas, experredistas y expanistas que pasan de aquel lado y ya Desesperadísimos, son mis puros en compadres, estas fiestas navideñas? Gracias En por estas su fiestas respuesta, navideñas senador ellos Anaya. iban con las bolsas llenísimas de dinero en el pasado. Sí, adelante. Sexenio Sí, hay de varias Calderón, los manos mayores levantadas, pero excedentes del primero petróleo, ¿a dónde responde. llevaron todo ese dinero? No, porque ¿A dónde? primero hay que responder esta. No nos quedó, es un Lo asunto que les duele es que les quitaron las manos de todo ese dinero y hoy ya no pueden hacer nada, no pueden una agarrar. lista de preguntas y luego le demos 2 años para responder. Vamos uno por uno. Adelante, senador. Esta pregunta da pie a la reflexión de fondo más importante. Porque es cierto que ganaron la elección con el 54% de los votos, pero también es cierto que el 46% de la gente, que también es pueblo, no votó por ustedes. Y lo primero que hicieron con ese 54% fue, a la mala, construir una mayoría calificada para tomar el control del poder legislativo. Con esa mayoría calificada, lo que hicieron después
fue tomar por asalto el Poder Judicial. Una vez que toman el control del Poder Judicial, van por los autónomos, porque ustedes creen en un régimen de corte totalitario, porque creen un régimen de corte autoritario. Terminaron con todos los contrapesos, con los organismos autónomos. Y esto que estamos viendo el día de hoy, ojalá, senador, fuera un hecho aislado. Esto es parte del tránsito hacia un régimen de corte autoritario. ¿Por qué quieren el control del Comité de Auditoría? ¿Por qué quieren el control del Comité de Transparencia? ¿Por qué quieren el control de la Comisión de Vigilancia? Por lo mismo que quieren el control del Poder Judicial y de los organismos autónomos, porque quieren el control total y nos están llevando hacia un régimen de corte autoritario. Y hoy, quienes pagan los platos rotos son las trabajadoras y los trabajadores de México. Ay, cuánto les preocupan los trabajadores. Hoy les preocupan. Empobrecieron a todo el país y hoy dicen que defienden a los trabajadores. Permítame, porque no está. Y ahora sí. Gracias. Quiero que me haga favor de preguntarle al orador si me permite una pregunta, por favor. La senadora Villano quiere hacerle una pregunta al senador Anaya. Con gusto, presidente. De la misma manera es más de una vez comento, tiene 1 minuto para preguntar, 2 minutos para responder, y a los 2 minutos lo voy a interrumpir porque hay 3 más. Si alguien se quiere anotar de una vez. Sí, la tengo anotada. Muy bien. Tenemos toda la noche, no se preocupen. Adelante, senadora Villano. Muchas gracias, presidente. Senadora Anaya, en la mañana que tuvimos la sesión de comisiones, que por cierto se convocó con unas horas y efectivamente no estábamos apenas terminando de leer el documento, al final de la sesión, para mi sorpresa, me presentaron al secretario general del sindicato y a otro personaje que lo acompañaba. Y cuando hablé con ellos, me dijeron que estaban de acuerdo con esta iniciativa, con este dictamen. A mí me quedé muy triste y muy preocupada, porque ya se doblaron, los trabajadores hoy están solos. ¿Qué pueden hacer los trabajadores para defenderse de este atraco? Si así me vas a defender, compadre, no me atraco en el que ayudes, estoy por de acuerdo favor. con usted. Y por cierto, tampoco se les vio a los empresarios defendiendo nada, porque hoy están con el poder. En eso que dicen que hay un divorcio, yo los veo más enamorados que nunca. ¿Qué pueden hacer los trabajadores? Que muchos de ellos, por cierto, ni siquiera saben que tienen una subcuenta y no saben cuánto dinero tienen ahí. ¿Qué pueden hacer, señor senador? Adelante, La adelante. soberbia, senadora, la soberbia es mala consejera. Y el régimen cree que va a gobernar para siempre. Sí, quizá tengan hoy cooptadas a las cúpulas sindicales, pero no a las y a los trabajadores. Cuando se den cuenta de que ese estado de cuenta que reciben, que trae un monto total de su afore y que trae un monto de la subcuenta de vivienda, cuando las y los trabajadores se enteren de que el gobierno tuvo el descaro de modificar la ley para poder disponer, para poder tomar el recurso que les tomó años, en algunos casos décadas acumular, ese día les van a dar la espalda. Se le olvida al oficialismo que en democracia nadie gana todo ni pierde todo para siempre. Al tiempo, las trabajadoras y los trabajadores de México les van a dar la espalda. Todavía tienen la ilusión de regresar algún día en el poder, Dios quiera que no, porque si no, pues México se vuelve a hundir. Porque ya no está. Sí. Senador Huerta, ¿con qué objeto? Una pregunta, si me permite el orador, ¿puedo preguntarle? ¿Le quiere hacer una pregunta al senador Huerta? Dígale, por favor, al senador Huerta que acepto su pregunta. Adelante, senador Huerta, tiene 1 minuto, 2 minutos para responder, senador Anaya.
Me llama la atención el tono que está presentando en la tribuna, senador Anaya. Este discurso anticorrupción. Lo digo claramente porque Le fuimos van a colegas decir en la sus verdades 62 ahorita. legislatura, y si no, desmiéntame. Estuvo usted a favor con Enrique Peña Nieto del pacto contra México, votó a favor de la reforma energética. Lo digo porque hasta allá llevó el debate con el que va a administrar los recursos del Infonavit. Y me llama la atención porque me gustaría conocer su opinión sobre las denuncias de Lozoya, sobre los moches que se dieron ahí en esa legislatura para la aprobación de la reforma energética. Me gustaría saber Solo su les están opinión recordando su pasado. sobre la corrupción de su partido con Odebrecht, con Calderón, que también estuvieron por ahí en las épocas que ustedes andaban. Y por último, me gustaría con franqueza conocer su opinión. Le acabó su tiempo para hacer la nada más pregunta, la senador. pregunta. Fíjese No, nada la más. pregunta, nada más la culmino. Fíjese nada más. El tiempo lo llevo Sobre yo. el debate presidencial termina. con Andrés Manuel, cuando se refería al riesgo de Fíjese perder nada su más carterita. el nivel Su opinión. de incongruencia y de descaro. ¿Quiere usted que recordemos las épocas del sexenio de Peña Nieto, cuando quien dirigió el Infonavit durante ese sexenio es integrante de su bancada, no de la nuestra? Eso es no tener memoria, compañero Huerta, ladrón de Guevara. Y termino mi intervención. No, espéreme, senador, porque La mejor muestra. Espéreme, senador Anaya, porque parece que ha generado una epidemia de ganas de preguntar. Entonces tengo una larga lista aquí. ¿Con qué objeto, senadora Gerardina? Momento. Ahí está. ¿Me permite el senador Anaya hacerle una pregunta? Sí, la senadora Gerardina quiere hacerle una pregunta, senadora Anaya. Con mucho gusto. Tiene un Senadora minuto Anaya. para hacer la pregunta, 2 minutos para responder. Adelante. Gracias. Oiga, senador Anaya, ¿me podría explicar o tratar de comprender, precisamente ahorita acaba de mencionar al senador Murat, por qué si estaba tan orgulloso de su paso por el Infonavit y de lo bien que se manejó con estos comités, y ahora mágicamente o misteriosamente pues está aceptando estas modificaciones que sabe perfectamente bien él que está dañando totalmente a los derechohabientes, a los trabajadores, a los más necesitados, a la gente que requiere nuestro cuidado y protección, a esa gente que tanto dicen ellos que van a representar a los humildes, al pueblo? ¿Cómo puede estar él tan orgulloso ahorita de estas modificaciones? ¿Me podría usted iluminar? Adelante. Ilumíneme, maestro. Con mucho gusto. Bien, se decían por aquí ahorita, es que se suben a decir mentiras, ¿verdad? Es que lo que están diciendo no es cierto, ¿verdad? ¿Cuál artículo? O sea, pidan la palabra, pero no para hablar de Peña y de Calderón y de García Luna. Pida alguien la palabra para decir que no es cierto que en el 17 se atascan el comité de vigilancia. Pidan la palabra para eso. Digan que no es cierto que en el 18 bis no venimos aquí a discutir el sexenio de Peña y Calderón, venimos a discutir este dictamen que probablemente ni siquiera leyeron. Ese es el problema. Entonces se darían cuenta que lo que estamos diciendo es verdad. O digan que en el 22 no cambian el nombramiento del director general y que hacen a un lado a la Asamblea General y se queda directamente el Ejecutivo con el nombramiento. O digan que no es cierto que en el 25 bis se atascan el Comité de Transparencia. O digan que no es cierto que en el 66 todas las facultades que tenía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se las quitan y se las entregan a Hacienda. Es que para eso sí levanten la mano. Yo quiero rectificar hechos, eso no dice el 66. Venimos a discutir un dictamen.
no el periodo neoliberal. Digan que en el 42, que es la manzana envenenada, digan que en el 42 no dice lo que voy a leer, que el instituto por sí mismo o por conducto de su empresa filial, por cierto, tanto que hablaban de los neoliberales y ustedes crean una empresa que ni siquiera le dan carácter de empresa pública que va a administrar toda esta lana. ¿No es cierto que ese artículo dice que podrá destinar los recursos bajo su administración a una serie de rubros? O sea, ¿por qué dicen que estamos mintiendo, pero no pueden señalar un artículo? Dicen que no hay 2 billones de pesos. Al 30 de septiembre, el monto de las aportaciones de los trabajadores es de más de 2 billones de pesos. Tiempo, senador. ¿En qué faltamos a la verdad? En nada. Vamos a votar a mucha honra en contra, en defensa de las y los trabajadores que ustedes hoy están traicionando. Y como a lo mejor es mi última intervención, les deseo feliz Navidad. Gracias. No se me vaya Casi les todavía dije, de la tribuna, con senador. todo respeto, vayan y inguen a su... ¿Con qué objeto, senador Murat? Por alusiones personales. Muy bien. Bueno, ya se fue el senador Anaya, si es que los que habían alzado para preguntar... Llega Anaya, avienta Aquí su lo- veneno y Murat, después se va. Permítame un segundo. Así son. Tiene hasta 2 minutos para responder por alusiones personales. Primero hay que aclararle al senador Anaya que hay que hablar de peras y peras, no de peras y manzanas, senador Anaya. Una cosa es administrar, es decir, la administración pública, que de acuerdo al diccionario de la lengua española, administrar es organizar, gestionar, y de acuerdo a las teorías de política pública, algunos están a favor de trabajar con lo que se tiene, y así se trabajó cuando yo fui director. Lo que estamos haciendo aquí en este recinto es hacer política, que es diferente a administrar. Y hacer política significa legislar, y se legisla para cambiar instituciones, para servirle y darle resultados al pueblo, que es la máxima de toda democracia. Y sí, para responderle a usted, lo que se está haciendo aquí es un ajuste al gobierno corporativo del Infonavit. Quiero dejar claro que no deja de haber instancias de vigilancia, porque sí hay participación de los trabajadores, hay participación del sector empresarial y por supuesto que hay participación del gobierno. El Infonavit en su esencia sigue siendo un organismo tripartito. Lo que estamos haciendo aquí, y usted lo dijo de manera clara, es enfrentando 2 visiones de país. Una visión, la que ustedes representan, la de la derrota. Por eso las mexicanas y los mexicanos lo sacaron con más de 36 millones de votos. Y aquí hay una nueva visión en donde la rectoría tiene el Estado. Y la rectoría del Estado busca darle resultados al pueblo de México. Y eso es lo que se va a hacer hoy aquí con el Infonavit, para poder cumplir el 1,000,000 de viviendas. Es cuanto, amigo senador. Muchas gracias. Una pregunta, pueblo, ¿en quién confías que te administre tu dinero? ¿En los del PRI, los del PRIANO o con los de Morena? Morena han demostrado ser honestos y los del PRIAN pues nos han empobrecido. Le daré la palabra a la única senadora que tengo registrada para hechos, a nadie más, a la senadora María Lili del Carmen Telles García, hasta por 2 minutos. Ya va a llegar aquí la comadre. A ver qué nos va a decir. Adelante. Gracias. Mexicanos, siempre les he dicho que esta es la bancada de los mafiosos y quiero decirles lo que está pasando en este momento. A ver, senador Adán Augusto, Ricardo Monreal está diciendo que usted está mintiendo respecto al manejo del dinero. ¿Qué relajo traen con los recursos del Senado?
A ver, senadora, Los nada más mexicanos un tenemos- momento. espere. Un momento. No, espere Primero, usted. no me alce la voz. Usted Y espere. segundo, un momento, porque no es tema. Usted, no, quien se calla en este momento es usted, porque yo presido esta asamblea Adán y usted Augusto, no manda en esta ¿dónde asamblea. está el dinero? No es tema. Es y una no maleducada puede seguir esta señora. interviniendo con ese Adán tema. Augusto Aquí hay López. una presidencia, ¿Dónde está el hay un dinero? orden y usted no ¿Quién impone la dice? agenda. Adán No Augusto. es tema. No es tema. No es tema. ¿Dónde está el, No es tema. ¿dónde está el dinero? No es tema. ¿Dónde está el No dinero? es tema. Monreal dice Pido- que usted miente. Voy a sentar un precedente necesario. Monreal dice que usted Pido que se miente. retire el sonido de la ¿Dónde está tribuna. Esta presidencia no acepta faltas de respeto. Esta señora no respeta ni a su propia mamá, yo creo, ¿verdad? Quiero decirle a esta soberanía que lamento profundamente haber tenido que por primera vez retirar el sonido a una persona senadora, pero esta presidencia no va a tolerar falta de respeto a la presidencia. Aquí quien decide, manda, conduce los debates es la presidencia y no quien está en el uso de la tribuna. Basta de impertinencia, basta de majadería y basta... Bueno, aquí lo que les arde al PRIAN siempre es pues que les hayan quitado sus manitas de donde está el dinero, y eso es lo que a ellos les preocupa, que ellos ya no pueden agarrar nada y hasta cierto punto sienten envidia porque creen que los de Morena son como ellos y que pues van a tener el poder de manejar el dinero para agarrárselo, como lo que hacían ellos, ¿no? Dice el León que todos creen que son de su condición. Es lo que a ellos les duele, lo que a ellos les arde, y siempre dicen lo mismo, que Morena no va a gobernar para siempre. Por ahí decía Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, que les preocupa que Morena se vaya a dividir, porque si Morena se divide, pues entonces la derecha pues agarraría poder. ¿Por qué? Porque pues la gente dejaría de apoyar a Morena y apoyaría a la oposición. Pero aquí les digo una cosa, México, pase lo que pase con Morena, nunca más debemos de voltear a ver a estos opositores, porque si en algún momento, tarde o temprano, llegan al poder, van a regresar a México como lo que éramos antes, como ellos decían, lo van a regresar al pasado. Van a vender trenes, el Tren Maya, el Transísmico, todo lo van a privatizar como lo hizo Salinas de Gortari. Entonces yo aquí digo una cosa, México, si algún día se equivoca Morena, se divide, siempre hay que seguir votando por ellos, porque votar en contra de ellos es peor. Bueno, hasta aquí mi video y espero que les haya gustado, y si les gustó o no les gustó, de todos modos regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Gracias.